Café solo, de Agatha Christie. Un nuevo caso de Hércules Poirot. Hércules Poirot estaba sentado a la mesa del desayuno en su pequeño y acogedor apartamento de Whitehall Mansions, un elegante edificio de Mayfair, el barrio residencial más elegante de Londres. Había saboreado su bollo y su taza de chocolate caliente, de forma extraordinaria, pues era una criatura de costumbres y rara vez variaba el contenido de su desayuno. Había pedido a George, su ayuda de cámara, que le preparara una segunda taza. Mientras la esperaba, Poirot contempló su reflejo en el espejo de cuerpo entero situado en el otro extremo del cuarto. Era un hombre pequeño, de 60 y tantos años, con cabeza en forma de huevo y figura esbelta, aunque su estómago lucía la curva de la felicidad, y su cuidado bigote se curvaba hacia arriba en una extravagante floritura. Asintió con la cabeza, en apariencia satisfecho con lo que veía, y volvió a concentrar su atención en la correspondencia, que ya había abierto y estaba sobre la mesa. Meticulosamente ordenado, como de costumbre, había apilado los sobres que pensaba desechar. Antes los había abierto con cuidado, usando el abrecartas con forma de espada que su amigo, el capitán Hastings, le había regalado por su cumpleaños varios años atrás. Una segunda pila contenía las cartas que no interesaban a Poirot, en su mayor parte circulares, y que dentro de un momento indicaría a George que arrojara a la basura. La tercera pila estaba formada por aquellas que requerían respuesta o al menos acuse de recibo. Se ocuparía de ellas después del desayuno y en ningún caso antes de las 10. A Poirot no le parecía profesional comenzar una jornada rutinaria de trabajo antes de esa hora. Si estaba trabajando en un caso era distinto, naturalmente. Recordaba que en una ocasión él y Hastings se habían levantado antes del amanecer para... Pero no, Poirot no quería pensar en el pasado, el glorioso pasado. Una vez aclarado el misterio de la organización criminal internacional conocida como los Cuatro Grandes, el último caso de Poirot, Hastings había regresado con su esposa a su estancia en Argentina, y aunque ahora estaba otra vez en Londres, donde permanecería varias semanas para ocuparse de algún asunto relacionado con su hacienda, su colaboración con Poirot en apasionantes casos criminales era cosa del pasado. En los viejos tiempos nos divertíamos, pensó Poirot. Pero, ¿qué hacemos ahora Hastings y yo? Hemos comido juntos en varias ocasiones en el Ritz. Han sido encuentros agradables, al igual que el par de obras de teatro que fuimos a ver juntos. No, debía procurar no rumiar el pasado, si bien era difícil no pensar en esos tiempos, ahora que Hastings había regresado a Londres por una breve temporada. ¿Acaso era esa la razón de que Poirot se sintiera inquieto en esa agradable mañana de un miércoles de 1934? Una mañana en la que por fin la primavera se dignaba a hacer su tardía aparición. Pese a estar oficialmente retirado, Poirot había salido de su retiro en más de una ocasión, tentado por algún caso especialmente interesante. Había disfrutado volviendo al trabajo, con Hastings a su lado actuando como una especie de caja de resonancia para sus ideas e hipótesis. Sin embargo, actualmente Hastings pasaba la mayor parte de su tiempo en el otro extremo del mundo, y de cualquier forma hacía varios meses que a Poirot no se le presentaba ningún caso de interés. ¿Es que ya no había crímenes y criminales imaginativos? ¿Ahora todo se reducía a violencia estúpida y brutalidad? ¿A esa clase de asesinatos o robos sórdidos que no estaban a la altura de su dignidad? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada silenciosa de George con una segunda y agradable taza de chocolate. Grata no solo porque Poirot degustaría su sabor intenso y dulce, sino también porque le permitiría postergar por unos minutos la idea de que el día, esa agradable mañana soleada, se extendía ante él sin otra perspectiva más emocionante que el paseo de rigor por el parque y la caminata por Mayfair hasta su restaurante favorito en el Soho, donde comería solo. ¿Qué comería exactamente?
quizás un poco de paté como entrante, seguido del lenguado a la bonne femme. Y cayó en la cuenta de que George, tras dejar el chocolate en la mesa, se dirigía a él. El elegante e imperturbable George. Un individuo de expresión impasible, inglés hasta la médula, llevaba bastante tiempo a las órdenes de Poirot y aún era todo lo que el detective podía desear como ayuda de cámara. A pesar de su absoluta falta de curiosidad y de su reticencia a expresar su opinión personal sobre cualquier asunto, George era una mina de información sobre la aristocracia inglesa, y su afición por el orden era equiparable a la del propio detective. En más de una ocasión, Poirot le había dicho: «Plancha los pantalones de manera admirable, George, aunque adolece usted por completo de imaginación». Sin embargo, a Hércules Poirot le sobraba imaginación. En su opinión, la habilidad para planchar bien un par de pantalones era una cualidad mucho más rara. Sí, sin lugar a dudas, era muy afortunado de tener a George a su servicio. Y por lo tanto, me tomé la libertad, señor, de prometer que usted devolvería la llamada esta mañana, decía George. Le ruego me disculpe, querido George, repuso Poirot. Estaba distraído. ¿Ha dicho que alguien ha telefoneado? Sí, señor. Anoche, mientras usted estaba en el teatro con Mrs. Oliver. Me acosté antes de que usted regresara y me pareció innecesario dejar una nota a esas horas. ¿Quién llamó? El caballero dijo llamarse Claude Amory, señor, y dejó un número de teléfono, al parecer de Surrey. Dijo que el motivo de su llamada era muy delicado y que cuando usted telefoneara no diera su nombre a nadie, sino que insistiera en hablar en persona con el propio Sir Claude. Gracias, George. Deja el número sobre mi escritorio, dijo Poirot. Llamaré a Sir Claude después de leer el Times. Aún es pronto para llamar por teléfono, sobre todo si se trata de un asunto delicado. George hizo una reverencia y se marchó. Poirot bebió el chocolate a pequeños sorbos. Recordó la obra que había visto la noche anterior con su gran amiga, Ariadne Oliver, a quien le gustaba considerarse una detective aficionada. La obra, titulada Coartada, trataba de un crimen y el actor Charles Lawton interpretaba al detective que resolvía el caso. A Mrs. Oliver no le había gustado que Poirot descubriera la identidad del asesino antes que ella. «No entiendo cómo lo adivinó tan pronto», había protestado. Pero Hércules Poirot la había interrumpido como si lo hubiera insultado. «Yo nunca adivino, mi querida Mrs. Oliver. Uso el intelecto, las pequeñas células grises de mi cerebro». No había podido continuar, pues Mrs. Oliver, quien le había oído hablar de aquellas pequeñas células grises en innumerables ocasiones, lo había interrumpido en seco. «No, no vuelva a mencionar esas malditas células grises. Vayamos al Café Royal, que está a la vuelta de la esquina. Así podrá invitarme a una copa antes de cenar». Mientras terminaba su taza de chocolate, Poirot sonrió y cabeceó. La querida Ariadne Oliver. Sentía un gran aprecio por ella. Riendo en voz baja, mientras recordaba la agradable velada en el teatro, salió al balcón con el periódico de la mañana. Unos minutos después, había dejado el Times. Las noticias internacionales eran deprimentes, como de costumbre. Ese horrible Hitler había convertido los tribunales alemanes en delegaciones del partido nazi. Los fascistas habían tomado el poder en Bulgaria y, para colmo, en la patria de Poirot, en Bélgica, 42 mineros habían muerto a causa de una explosión en una mina cercana a Mons. Las noticias nacionales no eran más alentadoras. Pese a los reparos de las autoridades, ese verano en Wimbledon se permitiría usar pantalones cortos a las tenistas. Las necrológicas no eran más agradables, pues personas de la edad de Poirot e incluso más jóvenes parecían empeñadas en morirse. Poirot se reclinó en su cómoda silla de mimbre y apoyó los pies sobre un banco pequeño. Sir Claude Amory, pensó. El nombre le sonaba. Estaba seguro de haberlo oído en algún sitio. Sí, Sir Claude Amory era conocido en algún ambiente, pero ¿en cuál? ¿Era político? ¿Abogado? ¿Un funcionario retirado? Sir Claude Amory. El sol de la mañana daba sobre el balcón.
lo bastante cálido para que Poirot disfrutara de él durante unos minutos. Pronto tendría calor, pues no era un amante del sol. Cuando el sol me empuje al interior, pensó, consultaré el quién es quién. Si el tal Sir Claude es una persona distinguida, sin duda aparecerá en ese admirable libro. ¿Y si no era así? El pequeño detective se encogió de hombros. Como buen snob, ya sentía simpatía por Sir Claude a causa de su título. Si éste se encontraba en el quién es quién, un libro en la que también se detallaban las actividades de Hércules Poirot, seguramente sería alguien merecedor de su tiempo y de su atención. Una punzada de curiosidad y una súbita brisa fresca se aliaron para enviarle al interior. Al entrar en la biblioteca, fue al estante de libros de consulta y tomó el grueso volumen rojo con letras doradas en el lomo. Lo hojeó hasta encontrar la entrada que buscaba y leyó. Amory, Sir Claude Herbert, nombrado caballero en 1927. Nacido el 24 de noviembre de 1878. Casado en 1907 con Helen Graham, fallecida en 1929. Estudios secundarios en Weymouth Grammar School y universitarios en King's College, Londres. Físico investigador de los laboratorios Heck en 1905. Instituto de Investigaciones del Ministerio del Aire, Swanage, 1921. Demostró un nuevo principio sobre la aceleración de partículas, la aceleración lineal de ondas, y se le concedió la Medalla Munro de la Sociedad de Física. Publicaciones. Monografías en revistas especializadas. Dirección postal, Abbots Cliff, Market Cliff, Surrey. Teléfono, Market Cliff 304. Club Ateneo. Claro, se dijo Poirot, el famoso científico. Recordó una conversación que había mantenido varios meses atrás con un miembro del servicio de Su Majestad, después de que Poirot recuperara unos documentos perdidos que podrían haber puesto en apuros a las autoridades. Habían hablado de seguridad y el político había admitido que las medidas de seguridad no eran lo bastante estrictas. Por ejemplo, le había dicho a Poirot, las actuales investigaciones de Sir Claude Amory podrían ser de vital importancia en caso de guerra. Sin embargo, se niega a experimentar en un laboratorio donde él y su invento estarían protegidos. Insiste en trabajar solo en su casa de campo, sin ninguna medida adicional de seguridad. Es terrible. Mientras reponía el quién es quién en la estantería, Poirot pensó, ¿acaso Sir Claude quiere contratarme porque me considera un viejo y cansado perro guardián? Las invenciones de la guerra, las armas secretas no son lo mío. Si Sir Claude... El teléfono sonó en el cuarto contiguo y Poirot oyó responder a George. Poco después, el ayuda de cámara entró en la biblioteca. «Es Sir Claude Amory otra vez, señor», anunció. Poirot entró en el cuarto y tomó el auricular. «¿Aló? Aquí Hércules Poirot», dijo. «Monsieur Poirot, no nos conocemos, aunque tenemos amigos comunes. Me llamo Amory, Claude Amory». «He oído hablar de usted, Sir Claude. Mire, tengo un problema muy serio entre manos, o puede que no lo tenga. No estoy seguro. He de advertirle que lo que le voy a contar es estrictamente confidencial. Si esta información llegara a oídos del público... Distinguido Sir Claude, interrumpió Poirot, puedo asegurarle que yo soy... ¿Cómo se dice? Sí, la discreción en persona. Todo lo que diga quedará entre nosotros. Gracias. Naturalmente, sé que puedo confiar en usted. Bien, mi problema es el siguiente. He estado trabajando en una fórmula para bombardear el átomo. No entraré en detalles, pero el Ministerio de Defensa la considera de vital importancia. Ya he concluido mis investigaciones y con mi fórmula puede fabricarse un explosivo nuevo y letal. Tengo razones para sospechar que una persona de mi entorno quiere robar esta fórmula. De momento no puedo decirle nada más, pero le estaría muy agradecido si viniera a Abbots Cliff este fin de semana. Quiero que lleve la fórmula con usted cuando regrese a Londres y se la entregue a cierta persona del ministerio. Tengo buenas razones para creer que no debe hacerlo un mensajero del ministerio.
Necesito una persona discreta y ajena al mundo científico, pero que también sea lo bastante astuta para... Mientras Sir Claude hablaba, Poirot miró en el espejo su cabeza calva con forma de huevo y su bigote cuidadosamente engomado, además de sus elegantes pantalones de rayas y su batín. Se dijo que nadie, en toda su trayectoria profesional, lo había considerado discreto, y lo cierto era que él tampoco se habría definido con ese término. Pero la oportunidad de pasar un fin de semana en el campo y de conocer a un distinguido científico le tentaba. Además, sin duda recibiría una recompensa apropiada de parte del gobierno, y tan solo por llevar en el bolsillo, desde Surrey a Whitehall, una inextricable, aunque letal, fórmula científica. «Estaré encantado de complacerle, distinguido Sir Claude», dijo Poirot. «Veamos, hoy es miércoles, ¿n'est-ce pas? Si le parece conveniente, llegaré allí el sábado por la tarde y regresaré a Londres con lo que desea que traiga el lunes por la mañana. Estoy deseando conocerle». «Es curioso», pensó Poirot mientras colgaba el auricular. Parecía lógico que los agentes extranjeros estuvieran interesados en la fórmula de Sir Claude, pero ¿sería verdad que alguien de su propio entorno? Bueno, sin duda obtendría más información durante el fin de semana. «George», llamó, «por favor, lleve mi traje de sarga y mi smoking a la tintorería. Debe tenerlos para el viernes, ya que el fin de semana me voy al campo». Lo dijo como si se marchara por el resto de su vida a las estepas de Asia Central. Entonces, volviendo al teléfono, marcó un número y esperó unos minutos antes de decir: «Mi querido Hastings, ¿le agradaría liberarse de sus asuntos de negocios en Londres por unos días? Surrey es muy agradable en esta época del año». La casa de Sir Claude Amory, Abbots Cliff, estaba situada en las afueras de la pequeña ciudad, o más bien el pueblo grande, de Market Cliff, Surrey, a unos 40 kilómetros al sudeste de Londres. Era una amplia mansión victoriana, arquitectónicamente anodina, rodeada de un atractivo terreno con ondulaciones y arboledas aquí y allá. El camino de grava que conducía de la caseta del guardia, ahora convertida en cobertizo para las herramientas de jardín, hasta la puerta principal, serpenteaba entre los árboles y los densos arbustos. Una galería rodeaba la parte trasera de la casa, desde donde descendía una cuesta cubierta de césped hasta un jardín ornamental razonablemente cuidado. La noche del viernes, 2 días después de su conversación telefónica con Poirot, Sir Claude estaba sentado en su estudio, abstraído en sus pensamientos. Solo podía accederse al estudio, un pequeño aunque acogedor cuarto de la planta baja, ubicada en el ala este, a través de la estancia más amplia destinada a la biblioteca. Sir Claude se alegraba de ello, pues le gustaba trabajar aislado y sin que nadie le molestara durante el día, cuando los demás miembros de la familia sabían que debían evitar la biblioteca y permanecer en el otro ala de la casa. Solo después de cenar, la familia, incluido Sir Claude, se reunía en la biblioteca para tomar café o licores. Sentado en su escritorio, estaba de frente a la puerta de la biblioteca, y tras él había una puerta-ventana con vistas al jardín, que el eminente científico rara vez se molestaba en contemplar. Fuera comenzaba a oscurecer. El mayordomo de Sir Claude, Treadwell, había hecho sonar la campanilla para anunciar la cena 2 o 3 minutos antes, y por el otro extremo de la casa la familia comenzaba a llegar al comedor. Sir Claude tamborileó con los dedos sobre el escritorio, como hacía habitualmente cuando se sentía obligado a tomar una decisión. Era un hombre de 50 y tantos años, de estatura y constitución media, cabello gris peinado hacia atrás y ojos de un intenso y frío azul. En esos momentos su expresión reflejaba una mezcla de ansiedad y desconcierto. Se oyó un discreto golpe en la puerta del estudio, y Treadwell, un individuo alto, de aspecto algo siniestro y modales exquisitos, apareció en el umbral. «Disculpe, Sir Claude, pero he pensado que quizá no hubiese oído la campana».
Sí, Treadwell, la he oído. Por favor, di a los demás que iré dentro de un momento. Explícales que estoy ocupado con una llamada telefónica. De hecho, estaba a punto de hacer una llamada rápida. Puedes comenzar a servir la cena. Treadwell se retiró en silencio. Sir Claude respiró hondo y se acercó al teléfono. Sacó una pequeña agenda de direcciones del cajón de su escritorio. La consultó brevemente y levantó el auricular. Escuchó un momento antes de hablar. Aquí, Market Cliff 304. Quiero que me ponga con un número de Londres. Dio el número y se reclinó en la silla a la espera. Los dedos de su mano derecha comenzaron a tamborilear con nerviosismo sobre el escritorio. Unos minutos después, Sir Claude Amory salió de su estudio, cruzó la biblioteca en dirección al pasillo y se reunió con los demás en el comedor situado en el ala oeste. Ocupó su sitio en la cabecera de la mesa, alrededor de la cual ya estaban sentados los demás miembros de la familia. A la derecha de Sir Claude estaba su sobrina, Bárbara Amory. Junto a esta su primo, Richard Amory, el único hijo de Sir Claude. A la derecha de Richard se sentaba un invitado, un médico italiano llamado Carelli. A la derecha del doctor Carelli, en el extremo opuesto de la mesa con relación a Sir Claude, estaba Caroline Amory, su hermana. Puesto que la esposa de Sir Claude había muerto varios años antes, Caroline, una solterona de poco más de 60 años, dirigía la casa. Edward Raynor, el secretario de Sir Claude, estaba sentado a la derecha de Miss Amory, y a su derecha, junto a Sir Claude, estaba Lucía, la esposa de Richard Amory. La cena, en esta ocasión, no fue en absoluto animada. Caroline Amory, una dama de la vieja escuela con modales algo remilgados, hizo varios intentos por entablar conversación con el doctor Carelli, que le respondió con cortesía, aunque sin mayor locuacidad. Cuando Miss Amory se giró para hacer un comentario a Edward Raynor, un joven habitualmente cordial y sociable, éste se sobresaltó y susurró una disculpa con aire avergonzado. Sir Claude estaba tan taciturno como siempre durante las comidas, o acaso más. Su hijo, Richard Amory, dirigía ocasionales miradas nerviosas a su esposa Lucía, sentada al otro lado de la mesa. La joven Bárbara Amory era la única que parecía de buen humor e intercambiaba comentarios triviales con su tía Caroline. «Este lenguado está exquisito, tía Caroline», dijo, mientras atacaba la comida con entusiasmo. «Me alegro de que le compres al nuevo pescadero del pueblo. Es más de fiar que el viejo Hobbes». Su tía murmuró una respuesta apropiada. Cuando Treadwell comenzó a servir el postre, una macedonia de frutas, Sir Claude se dirigió súbitamente a él, hablando en voz lo bastante alta para que le oyeran todos los comensales. «Treadwell», dijo, «llama al garaje de Market Cliff y pide que envíen un coche con chofer a la estación. Hay que recoger a 2 pasajeros del tren de las 8:50 procedente de Londres. He invitado a 2 caballeros que llegarán en ese tren y se reunirán con nosotros después de cenar». «Muy bien, señor», respondió Treadwell y se marchó. Cuando el mayordomo hubo cerrado la puerta tras de sí, Richard fue el primero en hablar. «¿Qué caballeros, padre? ¿A quién esperas después de la cena? ¿Alguien de Londres?» Su padre levantó la mano pidiendo silencio. «Lo sabréis muy pronto. Anunciaré algo en la biblioteca después de cenar. Hasta entonces no diré nada más». Antes de que Sir Claude terminara de hablar, Lucía Amory murmuró una disculpa. Se levantó bruscamente y se marchó del comedor. Cruzó el pasillo a toda prisa y se dirigió a la biblioteca. Pese a su amplitud, la biblioteca era una estancia más acogedora que elegante, y también hacía las veces de sala de estar. Unas puertas cristaleras comunicaban con la galería del frente de la casa, con vistas a una parte del jardín, mientras que otra puerta en el extremo de la habitación comunicaba con el estudio de Sir Claude.
A la izquierda de esta puerta había una gran chimenea en cuya repisa reposaba un reloj antiguo y algunos objetos decorativos, así como una vasija llena de largas tiras de papel grueso, usadas para encender el fuego. A la derecha estaba la puerta que comunicaba con el resto de la casa, el vestíbulo y las escaleras que conducían a los dormitorios de la primera planta y a las habitaciones del servicio. Los muebles de la biblioteca consistían en un escritorio, donde estaba el teléfono, situado a la izquierda de la entrada principal, una alta y bien surtida estantería a la derecha de la puerta de la galería, una mesa pequeña con un gramófono y discos y un sofá al lado del cual había una mesita auxiliar. Junto a la mesa redonda situada en el centro de la habitación había una silla y un cómodo sillón, mientras que en una pequeña mesa colocada contra la pared había una planta de interior en una maceta de cobre. Todos los muebles eran de estilo tradicional, aunque no lo bastante viejos o elegantes para ser admirados como antigüedades. Lucía Amory, una hermosa joven de 25 años, con una cascada de brillante pelo negro sobre los hombros y unos ojos castaños que solían destellar de emoción, aunque ahora reflejaban un sentimiento reprimido difícil de definir. Titubeó en medio de la habitación. Luego se dirigió a la puerta de la galería, apartó las cortinas y contempló la noche. Con un suspiro apenas audible, apretó la frente contra el frío cristal de la ventana y permaneció inmóvil, abstraída en sus pensamientos. La voz de Miss Amory se oyó desde el pasillo llamando: «Lucía, Lucía, ¿dónde estás?». Un instante después, Caroline Amory entró en la biblioteca. Se acercó a Lucía, la tomó del brazo y la condujo al sofá. «Ven, querida, siéntate», dijo señalando un extremo del sofá. Estudió la cara de Lucía durante unos instantes y luego formuló su diagnóstico. «Dentro de unos minutos te encontrarás mejor». Lucía esbozó una sonrisa de gratitud. «Sí, desde luego», asintió. «De hecho, ya estoy mejor». Aunque hablaba un inglés perfecto, quizá demasiado perfecto, de vez en cuando alguna de sus expresiones delataba que no era su lengua materna. «Solo ha sido un pequeño mareo. ¡Qué tontería! Nunca había hecho nada semejante. No sé qué me ha ocurrido. Por favor, tía Caroline, vuelve al comedor. Yo estaré bien aquí». Bajo la mirada solícita de Caroline, sacó un pañuelo de su bolso de mano, se secó los ojos y volvió a guardarlo. Luego sonrió una vez más. «Estaré bien, de veras». Miss Amory no parecía convencida. «No tienes buen aspecto, querida, ni lo has tenido en toda la tarde, ¿sabes?», observó, estudiando a Lucía con manifiesta preocupación. «¿De verdad?». «Así es», respondió Miss Amory. Se sentó en el sofá. «Quizás hayas cogido frío, cariño», dijo con solicitud. «Ya sabes que los veranos ingleses pueden ser muy traicioneros. Nada que ver con el caluroso sol de Italia al que estás acostumbrada. Ah, siempre digo que Italia es un país encantador». «Italia», murmuró Lucía con mirada ausente mientras dejaba el bolso junto a ella, en el sofá. «Italia». «Lo sé, pequeña. Echas mucho de menos tu país. Es un contraste tan espantoso. El clima, las costumbres. Y sin duda te pareceremos muy fríos comparados con los italianos, quienes...». «No, de ninguna manera», repuso Lucía con una vehemencia que sorprendió a Miss Amory. «No echo de menos Italia, en absoluto». «Vamos, pequeña, no es nada vergonzoso sentir añoranza por...». «En absoluto», repitió Lucía. «Odio Italia. Siempre la he detestado. Para mí, rodeada como estoy de gente amable, Inglaterra es un paraíso, un auténtico paraíso». «Eres muy amable al decir eso, querida», repuso Caroline, «aunque estoy segura de que solo intentas ser cortés. Todos hemos procurado hacerte sentir feliz y cómoda, pero es natural que de vez en cuando añores tu país. Y puesto que no tienes madre...». «Por favor», interrumpió Lucía, «no me recuerdes a mi madre». «No, claro que no, cariño.
No era mi intención afligirte. Pensó, oh cielos, estos extranjeros. ¿Quieres que te traiga sales aromáticas? Las tengo en mi habitación. No, gracias, ya me encuentro bien, de verdad. No es ninguna molestia, ¿sabes?, insistió tía Caroline. Tengo unas sales muy fragantes, de un bonito color rosado y en un frasco precioso, y son muy fuertes, de sal de amoníaco o sal amoniacal, nunca lo recuerdo. Pero no es el mismo producto que se usa para limpiar la bañera. Lucía esbozó una débil sonrisa, pero no respondió. Miss Amory se había puesto de pie y no se decidía a ir a buscar las sales aromáticas. Se dirigió con aire vacilante a la parte posterior del sofá y comenzó a redistribuir los cojines. Sí, sin duda ha sido un enfriamiento, prosiguió. Esta mañana eras la viva imagen de la salud. O quizá fuera la emoción de ver a este viejo amigo italiano, el doctor Carelli. Su visita fue tan inesperada, ¿verdad? Debe de haber sido toda una sorpresa para ti. Sin que Miss Amory lo notara, el marido de Lucía, Richard, acababa de entrar en la habitación. Las palabras de Caroline parecieron afectar a Lucía, que se reclinó en el sofá, cerró los ojos y tembló. «Ay, querida, ¿qué te ocurre?», preguntó Miss Amory. «¿Has vuelto a marearte?». Richard cerró la puerta y se acercó a las dos mujeres. Con un atractivo típicamente inglés, rondaba los 30, tenía estatura media y una figura ligeramente gruesa y musculosa. «Ve a terminar de cenar, tía Caroline», dijo. «Lucía estará bien conmigo. Yo la cuidaré». Miss Amory aún parecía indecisa. «Bueno, Richard, quizás sea mejor que me marche», convino a regañadientes, dando un paso en dirección a la puerta que conducía al pasillo. «Ya sabes que tu padre detesta los imprevistos de cualquier clase, sobre todo cuando hay visitas, y no es precisamente un amigo íntimo de la familia quien viene». Se volvió hacia Lucía. «Como te decía, cariño, es muy raro que el doctor Carelli apareciera de esa manera, ignorando que vivías en este rincón del mundo. Te encontraste con él en el pueblo y lo invitaste a tomar el té. Debe de haber sido una sorpresa para ti, ¿verdad?» «Lo fue», respondió Lucía con aire ausente. «El mundo es tan pequeño. Siempre lo digo», continuó Miss Amory. «Tu amigo es un hombre muy apuesto, Lucía». «¿Te parece? Tiene aspecto extranjero, claro», admitió Miss Amory, «pero es decididamente apuesto. Y habla un inglés excelente». «Supongo que sí». Miss Amory no parecía dispuesta a cambiar de tema. «¿De verdad no tenías idea de que estaba por aquí?», preguntó. «Ni la menor idea», contestó Lucía. Richard, que había estado mirando a su esposa con atención, volvió a hablar. «Ha de haber sido una sorpresa muy agradable para ti, Lucía». Ella alzó rápidamente la vista hacia él, pero no respondió. Miss Amory sonrió. «Desde luego», continuó. «¿Lo conocías bien en Italia, querida? ¿Era muy buen amigo tuyo? Supongo que sí». La voz de Lucía se llenó de amargura cuando respondió. «Nunca fue mi amigo». «Ah, ya veo, solo un conocido. Sin embargo, aceptó enseguida mi invitación para cenar. Siempre he dicho que los extranjeros son un poco atrevidos. Ay, naturalmente, no lo digo por ti, querida». Miss Amory tuvo el detalle de hacer una pausa y ruborizarse. «Al fin y al cabo, tú eres medio inglesa». Miró con picardía a su sobrino y añadió: «De hecho, ahora eres totalmente inglesa. ¿Verdad, Richard?». El joven Amory no respondió al extraño humor de su tía. En su lugar, fue hasta la puerta y la abrió, como invitándola a reunirse con los demás. «En fin», dijo la mujer mientras se dirigía de mala gana a la puerta, «si estás seguro de que no puedo hacer nada más». «No, gracias». El tono de Richard fue seco mientras sujetaba la puerta abierta para su tía. Con expresión titubeante y tras dirigir una última sonrisa nerviosa a Lucía, Miss Amory salió del cuarto. Richard suspiró aliviado, cerró la puerta y regresó junto a su esposa. «Caramba», protestó. «Pensé que no se marcharía nunca».
Solo intentaba ser amable, Richard. Ya, y lo es, pero es demasiado pesada. Creo que me tiene afecto. ¿Qué? Ah, sí, desde luego, respondió él con tono distraído. Hubo un breve silencio incómodo. Luego se acercó a su esposa y la miró. ¿Estás segura de que no necesitas nada? Lucía alzó la vista y forzó una sonrisa. Nada, de veras. Gracias, Richard. Vuelve al comedor. Ya me encuentro perfectamente. No, me quedaré aquí contigo. Pero yo preferiría estar sola. Richard se dirigió a la parte posterior del sofá y volvió a hablar. ¿Los cojines están bien? ¿No quieres otro detrás de la cabeza? Estoy cómoda así, aunque no me vendría mal un poco de aire fresco. ¿Puedes abrir una ventana? Richard se dirigió a la puerta-ventana y manipuló con torpeza la cerradura. «Maldita sea», dijo, «el viejo ya la ha cerrado, con uno de esos ingeniosos candados suyos. No se puede abrir sin una llave». Lucía se encogió de hombros. «Es igual», dijo, «no tiene importancia». Richard regresó al centro de la habitación y se sentó en una silla junto a la mesa redonda. Se inclinó apoyando los codos sobre sus muslos. El viejo es un hombre maravilloso. Siempre está inventando un chisme u otro. Sí, respondió Lucía. Debe de haber ganado mucho dinero con sus inventos. Toneladas, declaró Richard con aire melancólico. Pero el dinero le trae sin cuidado. Estos malditos científicos son todos iguales. Siempre van detrás de algo totalmente inútil, sin interés práctico para nadie excepto para ellos. Por el amor de Dios. Ahora pretende bombardear el átomo. De todos modos, tu padre es un gran hombre. Sí, supongo que es uno de los científicos más importantes de nuestra época, admitió él a regañadientes. Al menos eso es lo que dice todo el mundo. Sin embargo, es incapaz de aceptar el punto de vista ajeno. Hablaba con creciente irritación, y a mí nunca me ha tratado bien. Lo sé, te tiene aquí encadenado a esta casa como si fueras su prisionero. ¿Por qué te obligó a abandonar tu carrera en el ejército y volver a vivir aquí? Supongo que pensó que podía ayudarle en sus investigaciones científicas, pero debería haber sabido que yo no podía colaborar con él. Sencillamente no tengo la inteligencia necesaria. Por lo menos, Raynor tiene alguna instrucción científica. Es algo más que un secretario. Realmente, le resulta muy útil al viejo para sus experimentos. Richard acercó su silla al sofá y volvió a reclinarse. Santo cielo, Lucía, a veces me siento desesperado. Ahí está mi padre, nadando en dinero y gastando hasta el último penique en sus malditos experimentos científicos. Debería darme parte de lo que de cualquier modo heredaré algún día y permitirme salir de esta casa ahora, mientras soy joven y puedo hacer algo con mi vida. Lucía se incorporó en su asiento. Dinero, dijo con amargura. Todo se reduce a lo mismo. Dinero. Soy como una mosca atrapada en una telaraña, prosiguió Richard. Me siento impotente, absolutamente impotente. Lucía lo miró con expresión seria y suplicante. Ay, Richard, dijo, yo también, ¿no lo entiendes? Su marido la miró alarmado. Estaba a punto de responder cuando ella repitió. Yo también estoy indefensa y quiero marcharme de aquí. Se levantó súbitamente y se aproximó a él hablando con vehemencia. Richard, por el amor de Dios, sácame de aquí antes de que sea demasiado tarde. Que te saque de aquí, repuso Richard con voz trémula. ¿Y a dónde quieres que te lleve? ¿A dónde demonios podemos ir? A cualquier parte, exclamó ella con creciente excitación. A cualquier parte del mundo, pero lejos de esta casa. Eso es lo más importante, que nos alejemos de esta casa. Tengo miedo, Richard. Te juro que tengo miedo. Hay sombras. Miró por encima de su hombro como si las viera en ese mismo momento. Hay sombras por todas partes. Richard permaneció sentado. ¿Cómo íbamos a marcharnos sin dinero?, preguntó. Miró a su esposa y continuó con amargura. Un hombre sin dinero no le sirve de nada a una mujer, ¿verdad, Lucía?
La joven dudó. ¿Por qué dices eso? ¿Qué has querido decir, Richard? Él siguió mirándola en silencio, con expresión tensa y al mismo tiempo curiosamente impasible. ¿Qué te ocurre esta noche, Richard? Estás muy raro. ¿De veras? Repuso él levantándose de la silla. Sí, ¿qué te pasa? Bien, comenzó Richard, pero se interrumpió. Nada, no es nada, de veras. Iba a volverse, pero Lucía tiró de él y le apoyó las manos en los hombros. Richard, cariño. Él le retiró las manos de los hombros y la miró con expresión inquisitiva. Richard, repitió ella, con un deje suplicante en la voz. Él se llevó las manos a la espalda y la miró. ¿Me tomas por idiota?, gruñó. ¿Crees que no he visto cómo tu viejo amigo te pasó una nota esta noche? Puso especial énfasis en las palabras viejo amigo. ¿Acaso has pensado que...? Richard la interrumpió con furia. ¿Por qué saliste del comedor antes de terminar la cena? No te mareaste, solo fingías. Querías estar sola para leer tu preciosa nota. No podías esperar. Estabas muerta de impaciencia porque no podías deshacerte de nosotros. Primero la tía Caroline, que estaba preocupada por ti, y ahora yo. La miró con los ojos llenos de dolor y de ira. «Estás loco, Richard», dijo la joven. «Es absurdo. No sospecharás que siento algún interés por Carelli. ¿Cómo has podido pensar algo así? ¿Cómo?» «De veras, Richard, cariño, no me importa nadie salvo tú. Te quiero. Debes saberlo». Richard no le quitaba los ojos de encima. «¿Qué dice la nota que te pasó Carelli?» «Nada, nada en absoluto». «Entonces, enséñamela». No puedo». Su voz era apenas un murmullo. «La he destruido». Los labios de Richard esbozaron una sonrisa fría, que desapareció con la misma rapidez con la que había aparecido. «No es verdad», insistió. «Enséñamela». Lucía guardó silencio durante unos instantes, mirando a su marido con expresión de súplica. «Richard», murmuró por fin, ¿no confías en mí?» «Podría quitártela por la fuerza», dijo él con los dientes apretados mientras daba un paso hacia ella. «Y estoy decidido a hacerlo». Lucía se apartó de él con un grito débil, aunque no desvió los ojos, como suplicándole que la creyera. «No», dijo como para sí. «Supongo que hay ciertas cosas que uno no puede hacer». Se volvió a mirar a su esposa. «Pero te aseguro que me enfrentaré a Carelli». Lucía lo tomó del brazo y respiró hondo. «No, Richard, no debes hacerlo. No lo hagas, te lo ruego, no lo hagas». «Te preocupa tu amante, ¿no es cierto?», dijo Richard con tono burlón. «No seas ridículo, no es mi amante», replicó ella con furia. Él la tomó de los hombros. «Tal vez no lo sea todavía, pero puede que...» Se interrumpió al oír voces en el pasillo. Haciendo un esfuerzo por controlarse, se dirigió a la chimenea, tomó una pitillera y un encendedor y encendió un cigarrillo. Cuando se abrió la puerta y las voces se hicieron más fuertes, Lucía se pasó a la silla donde había estado sentado Richard. Con el semblante pálido y las manos apretadas con nerviosismo, parecía muy afligida. Miss Amory entró en la biblioteca acompañada de su sobrina Bárbara, una joven de 21 años, modales modernos e informales, rubia, atractiva y vivaz. Balanceando su bolso con alegría, Bárbara cruzó la estancia en dirección a Lucía. «Hola, Lucía, cielo, ¿ya te encuentras mejor?», preguntó en un tono de jovial solicitud. Mientras Bárbara se aproximaba, Lucía esbozó una sonrisa forzada. «Sí, gracias, querida», respondió. «Estoy perfectamente, de veras». Bárbara miró a la morena y preciosa esposa de su primo Richard. «¿No le habrás dado una buena noticia a Richard?», preguntó con picardía. «¿Es eso?». «Una buena noticia. ¿Qué buena noticia?». «No sé de qué me hablas», respondió Lucía perpleja. Bárbara cruzó los brazos e hizo un movimiento hacia los lados, como si estuviera acunando a un niño.
Lucía respondió a la pantomima con una sonrisa triste y un cabeceo. Miss Amory, sin embargo, se dejó caer en una silla aparentemente escandalizada. «¡Bárbara!», dijo con horror. «¿Qué cosas dices?». «Bueno», declaró la joven sin inmutarse, «los accidentes ocurren. Es perfectamente posible que Lucía y Richard tengan un bebé sin haberlo planeado con antelación». Su tía sacudió la cabeza. «No sé a dónde van a llegar las jóvenes de esta generación», dijo a nadie en particular. «En mis tiempos no hablábamos con tanta ligereza de la maternidad. Yo jamás me habría permitido...». Se interrumpió al oír abrirse la puerta y miró a tiempo de ver a Richard salir de la biblioteca. «¿Lo ves? Has avergonzado a Richard. Y no me sorprende en absoluto». «Vamos, tía Caroline», dijo Bárbara. «Después de todo, tú perteneces a la época victoriana. Naciste cuando a la vieja reina aún le quedaban 20 años de vida. Eres un prototipo de tu generación y me atrevo a decir que yo lo soy de la mía». «No tengo la menor duda de cuál de las dos preferiría», repuso su tía con irritación. Bárbara soltó una risita. «Creo que los victorianos eran maravillosos. Decirle a los niños que los bebés nacían en los groselleros me parece encantador. A veces desearía vivir en esa época exótica. Pero el tiempo no se detiene, tía Caroline. Es imposible detener el progreso. Y no puedes pretender que los jóvenes de hoy en día ignoremos lo que ocurre en el mundo real». Bárbara rebuscó en su bolso, sacó un cigarrillo y lo encendió con un mechero. Iba a continuar su discurso, pero Miss Amory la detuvo con un gesto. «Déjate de tonterías, Bárbara. Estoy preocupada por esta pobre criatura y no me gusta que me tomes a broma». De repente, Lucía rompió a llorar. Mientras enjugaba las lágrimas, murmuró entre sollozos: «Sois todos tan buenos conmigo. Nadie se había portado tan bien conmigo hasta que vine aquí, hasta que me casé con Richard. Ha sido maravilloso convivir con vosotros. No puedo evitarlo. Estoy...». «Tranquila, tranquila», murmuró Miss Amory, mientras se levantaba para acercarse a Lucía. Le dio una palmadita en el hombro. «Tranquila, querida, te entiendo. Al fin y al cabo, vivir en el extranjero toda una vida no es lo más apropiado para una joven. No es la mejor manera de criarse. Y para colmo, los europeos tienen unas ideas tan peculiares sobre la educación». Bárbara la miró con expresión de aburrimiento. «Lucía, cielo, no debería ser tan sentimental», señaló mientras les volvía la espalda. Lucía se puso en pie y miró alrededor con aire indeciso. Permitió que Miss Amory la condujera al sofá y se sentó en un extremo. Caroline ahuecó los cojines que rodeaban a la joven antes de sentarse a su lado. «Es natural que estés afligida, querida», le dijo, «pero debes procurar olvidarte de Italia. Claro que los lagos italianos son preciosos en primavera. Yo siempre lo digo. Un sitio perfecto para pasar las vacaciones, aunque no para vivir allí, desde luego. Venga, vaya, no llores, cariño». «Creo que más que una lección turística sobre los lagos italianos, lo que necesita Lucía es una buena copa», sugirió Bárbara, sentándose en el borde de la mesa auxiliar y mirándola con expresión crítica, aunque no sin simpatía. «¿Sabes, tía Caroline? Esta casa es horrible. Aquí se vive en el pasado. Nunca bebéis cócteles, solo jerez o whisky antes de cenar y coñac después. Richard no sabe preparar un Manhattan decente y pídele a Reynor que te prepare un destornillador. Lo que necesitaría Lucía para animarse de inmediato es un Satin Whisker». La señorita Amory miró a su sobrina con expresión de horror. «¿Qué demonios es un Satin Whisker?». «Es muy fácil de preparar si tienes los ingredientes», respondió Bárbara. Consiste en partes iguales de coñac y licor de menta, aunque no hay que olvidar una pizca de pimentón. Es genial y te garantizo que le levanta el ánimo a cualquiera». «Bárbara, sabes que no me gustan esos estimulantes alcohólicos», dijo Miss Amory estremeciéndose.
Mi pobre y querido padre siempre decía... No sé lo que diría, interrumpió Bárbara, pero toda la familia sabe que el querido tío abuelo Algernon sentía debilidad por la bebida. Pareció que Miss Amory iba a estallar, pero luego una media sonrisa se dibujó en sus labios y se limitó a decir: «Bueno, debo admitir que los hombres son diferentes». Pero Bárbara no estaba dispuesto a aceptar esa idea. «No son diferentes en absoluto», dijo. «O si lo son, no creo que debamos permitírselo. Sencillamente, en otros tiempos se les consentían las diferencias». Sacó un espejito del bolso, una borla para polvos y un lápiz de labios. «En fin, veamos qué aspecto tengo». «¡Ay, cielos!». Con una cómica expresión de horror, comenzó a aplicarse vigorosamente carmín en los labios. «Vaya, Bárbara», protestó su tía, «preferiría que no te pusieses tanto carmín en los labios. Es un rojo demasiado intenso». «Eso espero», respondió Bárbara mientras continuaba maquillándose. «Al fin y al cabo, me costó 7 chelines y 6 peniques». «7 chelines y 6 peniques. ¡Qué forma de derrochar el dinero solo por besos indelebles, tía Caroline!». «¿Cómo dices?». «El carmín se llama besos indelebles». Su tía frunció la nariz con aire de desaprobación. «Desde luego», dijo. «Admito que con el viento los labios se agrietan y que es conveniente hidratarlos un poco. Pero podrías usar lanolina, por ejemplo. Yo siempre me pongo...». «Mi querida tía, créeme, una chica nunca lleva demasiado carmín. Al fin y al cabo, no puede saber cuánto perderá en el taxi de regreso a casa», añadió mientras guardaba en el bolso el espejo, la borla para los polvos y el lápiz de labios. Miss Amory parecía desconcertada. «¿Qué quieres decir? No entiendo». Bárbara se incorporó, se acercó al sofá y se inclinó sobre Lucía. «Olvídalo, Lucía me entiende. ¿Verdad, cielo?», preguntó rozándole la barbilla. Lucía miró alrededor con aire distraído. «Lo siento», le dijo a Bárbara. «No estaba escuchando. ¿Qué decías?». Miss Amory volvió a centrar su atención en Lucía y una vez más sacó el tema de la salud. «¿Sabes, querida?», dijo. «Me tienes muy preocupada». Se volvió hacia Bárbara. «No se encuentra bien y creo que debería tomar algo. ¿Qué podemos ofrecerle?». Naturalmente, las sales aromáticas serían la solución perfecta. Por desgracia, la muy torpe de Ellen rompió mi frasco esta mañana mientras limpiaba mi habitación. Bárbara apretó los labios y reflexionó un instante. «Ya lo tengo», exclamó. «Las reservas del hospital». «¿Las reservas del hospital? ¿De qué hablas?», preguntó Miss Amory. Bárbara se sentó en una silla cerca de su tía. «Sin duda lo recuerdas», dijo. «Las cosas de Edna». La cara de Miss Amory se iluminó. «Ah, sí, desde luego». Se volvió hacia Lucía y explicó. «Ojalá hubieras conocido a Edna, mi sobrina mayor, la hermana de Bárbara. Se marchó a la India con su marido, unos 6 meses antes de que tú vinieras aquí con Richard. Edna es una mujer muy inteligente». «Más que inteligente», afirmó Bárbara. «Acaba de tener gemelos y en la India no hay groselleros. Supongo que los habrá encontrado debajo de un árbol de mangos». Caroline Amory se permitió una pequeña sonrisa. «Calla, Bárbara». Luego, volviéndose una vez más hacia Lucía, prosiguió. «Como te decía, querida, Edna estudió para farmacéutica durante la guerra. Trabajaba en el hospital local. Sabes, durante la guerra convertimos el ayuntamiento en hospital. Y en los años siguientes, concretamente hasta que se casó, Edna siguió trabajando en la farmacia del hospital del condado. Lo sabía todo acerca de medicamentos, píldoras y esas cosas. Y seguramente aún lo sabe. Sin duda, esos conocimientos les serán de gran utilidad en la India. Pero, ¿a qué venía todo esto? Ah, sí. Cuando se marchó, ¿qué hicimos con todos esos frasquitos que dejó? Lo recuerdo perfectamente, dijo Bárbara. Hace años, Edna guardó los fármacos en una caja. En teoría, debíamos revisarlos y enviarlos a los hospitales, pero todos lo olvidamos, o al menos nadie hizo nada al respecto.
La caja se quedó en el desván y no volvimos a verla hasta que Edna preparó su equipaje para irse a la India. Está en lo alto de aquella estantería, señaló un estante, y todavía nadie ha revisado los medicamentos ni los ha enviado a ningún sitio. Se puso en pie y cruzó la estancia arrastrando una silla. Colocó la silla delante de la estantería, se subió a ella y se estiró para coger una caja negra de metal. «Por favor, querida, no te molestes», dijo Lucía. Pero Bárbara no le hizo caso y llevó la caja hasta la mesa. «Bien», dijo, «ya que la he bajado, al menos echémosle un vistazo». Y la abrió. «Vaya, aquí hay de todo», exclamó mientras sacaba varios frascos. «Yodo, tintura de benjuí, una solución medicinal que no conozco, aceite de ricino». Hizo una mueca de asco. «Ah, y aquí viene lo más fuerte», anunció mientras sacaba varios frasquitos marrones de la caja. «Atropina, morfina, estricnina», recitó leyendo las etiquetas. «Ten cuidado, tía Caroline. Si me contrarías, podría ponerte un poco de estricnina en el café y morirías tras una horrible agonía», dijo con fingida expresión de amenaza, a lo que su tía respondió con un gesto displicente y un gruñido. «En fin, aquí no hay nada que pueda servir de tónico a Lucía. De eso estoy segura», declaró Bárbara con una risita mientras devolvía los frascos y ampollas a la caja. Mientras la joven cogía un frasco de morfina, se abrió la puerta y Treadwell hizo pasar a Edward Raynor, el doctor Carelli y Sir Claude Amory. El primero en entrar fue Edward Raynor, el secretario, un hombre de poco menos de 30 años, rubio y con expresión solemne. Raynor se acercó a Bárbara y miró la caja de medicamentos. «Hola, Mr. Raynor. ¿Le interesan los venenos?», preguntó Bárbara, mientras seguía guardando los frascos en la caja de metal. El doctor Carelli también se aproximó a la mesa. Carelli, un hombre de unos 40 años, cabello moreno y tez aceitunada, vestía un elegante traje de noche. Sus modales eran impecables y cuando hablaba apenas se adivinaba su acento italiano. «¿Qué tenemos aquí, Miss Amory?», preguntó. Antes de entrar en el cuarto, Sir Claude hizo una pausa para hablar con Treadwell. «¿Has entendido mis instrucciones?», preguntó. «Perfectamente, señor», respondió el mayordomo. Treadwell se marchó y Sir Claude cruzó la biblioteca en dirección a su invitado. «Doctor Carelli, le ruego me disculpe si me encierro en mi estudio», dijo con tono formal y cortés. «He de escribir varias cartas para enviarlas esta misma noche». «Creí que tenías que hacer un anuncio importante sobre los misteriosos invitados que están a punto de llegar», dijo Richard, aparentemente molesto. «Más tarde. Me reuniré con vosotros dentro de unos momentos. ¿Me acompaña, Raynor?». El secretario se reunió con él y ambos se dirigieron a la puerta que conducía al estudio de Sir Claude. Cuando la puerta se cerraba tras ellos, Bárbara soltó un súbito grito y dejó caer el frasco que tenía en la mano. El doctor Carelli dio un paso al frente y se apresuró a recoger el frasco que había arrojado Bárbara. Le echó un vistazo antes de devolverlo a la joven con una amable reverencia. «Vaya, ¿qué es esto? Morfina». Cogió otro frasco de la mesa. «Y estricnina. Señorita, ¿me permite que le pregunte de dónde ha sacado estas sustancias mortales?». Comenzó a estudiar el contenido de la caja metálica con interés. Bárbara miró con hostilidad al atento médico italiano. «Despojos de guerra», respondió con una sonrisa forzada. Luego se volvió hacia su tía y siguió con tono más cordial. «No esperaba encontrar estricnina aquí. Por eso me asusté y se me cayó. ¡Qué tonta!». Caroline Amory se levantó con nerviosismo y se aproximó a Carelli. «No son venenos auténticos, ¿verdad, doctor? Quiero decir que no podrían hacer daño, ¿no?», preguntó. «Esta vieja caja ha estado en la casa durante años. Sin duda, los medicamentos que contiene son inofensivos, ¿verdad?». «Mi querida señora, ignoro cuál es su idea de una sustancia dañina», respondió Carelli con sequedad. «Pero yo diría que con este pequeño botiquín
Podría matar por lo menos a una docena de personas. ¡Santo cielo!, dijo Miss Amory. Retrocedió hasta su silla y se sentó pesadamente. Por ejemplo, prosiguió el doctor Carelli, aquí tenemos algo muy interesante. Levantó un frasco y leyó lentamente la etiqueta. Clorhidrato de estricnina, 16ª parte de 1 gramo. 6 o 7 de estas pequeñas tabletas bastan para provocar una muerte muy desagradable. Un tránsito extremadamente doloroso al más allá. Nada recomendable. Tomó otro frasco. Sulfato de atropina. El envenenamiento por atropina en ocasiones es difícil de distinguir del producido por la tomaína. También es una muerte dolorosa. Tras dejar los 2 frascos en la caja, tomó un tercero. ¿Pero qué tenemos aquí?, prosiguió con deliberada lentitud. Bromhidrato de ioscina, 1/100ª de gramo. No parece muy concentrado, ¿verdad? Sin embargo, les aseguro que cualquiera que tragara la mitad de uno de estos minúsculos comprimidos, hizo un ademán muy gráfico, no sentiría el más mínimo dolor, nada en absoluto. Solo se sumiría en un rápido sueño sin sueños, del que ya no despertaría nunca. Se aproximó a Lucía y le ofreció el frasco, como si la invitara a examinarlo. Sus labios dibujaron una sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Lucía miró el frasco con fascinación. Extendió el brazo y habló como en trance. «Un sueño rápido y sin sueños», murmuró, haciendo amago de coger el frasco. Pero en lugar de entregárselo, el doctor Carelli miró a Caroline Amory con expresión inquisitiva. La mujer tembló, aparentemente consternada, pero no dijo nada. Carelli se encogió de hombros y volvió de espaldas a Lucía, siempre con el frasco en la mano. Se abrió la puerta del pasillo y entró Richard Amory. Sin decir palabra, el joven se dirigió al escritorio y se sentó frente a él, en un banco. Treadwell entró tras él, llevando una bandeja con una cafetera y varias tazas. Tras dejarla sobre la mesa auxiliar, Treadwell salió de la habitación. Lucía se sentó en el sofá y comenzó a servir el café. Bárbara se acercó a Lucía. Tomó las 2 tazas de café que había servido, le pasó una a Richard y se quedó con la otra. Entretanto, Carelli volvió a poner los frascos en la caja metálica, que estaba sobre la mesa redonda en el centro del cuarto. Miss Amory se dirigió al doctor. «¿Sabe, doctor? Sus comentarios sobre muertes dolorosas y sueños rápidos y sin sueños me han puesto la carne de gallina. Supongo que siendo italiano sabrá mucho de venenos». «Mi querida señora», repuso Carelli con una sonrisa, «eso sí que es una conclusión injusta y completamente errónea. ¿Por qué cree que un italiano debería saber más de venenos que un inglés? De hecho, siempre se ha dicho que el veneno es un arma femenina, más que masculina», bromeó. «Así que quizás usted sepa más que yo al respecto, aunque es probable que usted pensara en una mujer italiana, concretamente en una de la familia Borgia. ¿Me equivoco?» Tomó una taza de café de la mesa auxiliar. Se la entregó a Miss Amory y se volvió para coger otra él. «Sí, Lucrecia Borgia, esa horrible mujer. Supongo que estaba pensando en ella», admitió Miss Amory. «Cuando era niña solía tener pesadillas con ella. La imaginaba muy pálida, alta, hermosa y con el cabello negro azabache, como el de nuestra querida Lucía». El doctor Carelli le ofreció azúcar, que ella rehusó con la cabeza y depositó el azucarero en la bandeja. Richard dejó su café, tomó una revista del escritorio y comenzó a hojearla mientras su tía continuaba hablando de Lucrecia Borgia. «Sí, tenía unas pesadillas espantosas», decía. «Soñaba con que era la única niña en una habitación llena de adultos, que bebían en copas muy elegantes y decoradas. Entonces, una mujer hermosa, ahora que lo pienso, se parecía mucho a ti, Lucía. Bueno, la mujer se acercaba y me obligaba a beber de una copa. Por la forma en que ella sonreía, yo sabía que no debía beber, pero no podía negarme.
Era como si me hipnotizara para forzarme a beber. Luego me quemaba la garganta y me ahogaba. Era horrible. Naturalmente, en ese momento me despertaba. El doctor Carelli se acercó a Lucía y de pie frente a ella hizo una reverencia burlona. «Mi querida Lucrecia Borgia», suplicó, «tenga compasión de nosotros». Lucía no reaccionó a la broma. Cualquiera hubiera dicho que no la había oído, pues permaneció sentada mirando al frente, abstraída en sus pensamientos. Tras una pausa incómoda, el doctor Carelli se volvió de espaldas a Lucía, sonriendo para sí, bebió su café y dejó la taza en la mesa redonda. Bárbara apuró el suyo, como si cayera en la cuenta de que debía cambiar el ánimo de los presentes. «¿Qué tal si ponemos música?», sugirió yendo hacia el gramófono. «¿Qué puedo poner? Aquí hay un disco estupendo que compré el otro día en la ciudad». Empezó a tararear, acompañando a la canción con unos pasos de jazz. «¿Qué más tenemos?» «Ay, Bárbara, cariño, te ruego que no pongas esa canción tan vulgar», suplicó su tía, acercándose a mirar los discos. «Hay discos mucho mejores. Si quieres música popular, tenemos unas canciones muy bonitas de John McCormack. ¿O prefieres La Ciudad Santa? No recuerdo el nombre de la soprano. ¿O por qué no ese espléndido disco de Melba? Ah, sí, aquí está el Largo de Händel». «Vamos, tía Caroline, el Largo de Händel no puede animar a nadie», protestó Bárbara. «Si es imprescindible que escuchemos música clásica, aquí tenemos ópera italiana. Acérquese, doctor. Esta debe de ser su especialidad. Ayúdenos a escoger». Carelli se reunió con Bárbara y Miss Amory en torno al gramófono y entre los tres examinaron la pila de discos. Richard parecía enfrascado en la lectura de la revista. «Sí, la ópera es una modalidad artística esencialmente italiana, casi como el envenenamiento», observó Carelli con una sonrisa. «Vaya, ¿qué tenemos aquí? Verdi es mi compositor de ópera favorito. Fue el italiano más admirable del siglo XIX, más que cualquier político o estadista. Aida es una ópera maravillosa. En mi opinión, la mejor de Verdi. Tienen algo de Aida, por ejemplo, la maravillosa aria «Oh Patria Mía», que canta al comienzo del acto tercero, a la orilla del Nilo y a la luz de la luna. Entonó una frase con una agradable voz de tenor. «Oh patria mía, non ti vedrò mai più. Oh patria mía, nunca volveré a verte», dice ella. «Una música preciosa. Y cuánto sentimiento». «¿Y qué me dicen de Rigoletto?», comenzó a cantar otra vez. «La donna immobile, qual piuma al vento». Bárbara lo interrumpió con brusquedad. «No, nada de música solemne. Busquemos algo bailable. ¿Qué tal un charleston? Mi querida joven, le aseguro que se puede bailar perfectamente al ritmo de la música de Rigoletto», dijo Carelli. «El aria del tenor del primer acto, Questa o quella, es un ejemplo temprano de lo que los norteamericanos llaman hoy swing». Comenzó a cantar los primeros compases del aria, pero desistió riendo cuando Bárbara se tapó los oídos e hizo una cómica mueca de horror. Mientras continuaba la discusión sobre la música, Lucía se levantó. Caminó lenta y al parecer ociosamente hacia la mesa principal y miró la caja metálica. Luego, tras asegurarse de que los demás no la miraban, tomó un frasco y leyó la etiqueta. Bromidrato de ioxina. Abrió el frasco y dejó caer casi todos los comprimidos en la palma de su mano. Mientras lo hacía, se abrió la puerta del estudio de Sir Claude y el secretario Edward Raynor apareció en el umbral. Raynor se detuvo y la miró guardar el frasco en la caja metálica antes de dirigirse a la mesa auxiliar. En ese momento se oyó la voz de Sir Claude procedente del estudio. Sus palabras fueron ininteligibles, pero Raynor se volvió y dijo: «Sí, desde luego, Sir Claude. Ahora le llevo el café». El secretario se dirigía a la mesa auxiliar cuando la voz de Sir Claude lo detuvo. «¿Y qué hay de la carta a Marshall?» «Salió en el correo de la tarde, Sir Claude», respondió el secretario.
Pero Reynor, le dije que... «Oh, vuelva aquí», gritó Sir Claude en el estudio. «Lo siento, señor», dijo Reynor mientras regresaba al estudio. Lucía, que se había vuelto al oír su voz, no pareció notar que el secretario había estado observando sus movimientos. Dándole la espalda a su marido, puso los comprimidos que tenía en la mano en una de las tazas de café y se sentó en el borde del sofá. De repente, el gramófono cobró vida con un rápido foxtrot y Bárbara comenzó a bailar sola. Richard Amory dejó la revista que estaba leyendo, apuró el resto de su café y luego se acercó a su esposa. «Te tomo la palabra», le dijo. «Lo tengo decidido. Nos iremos a cualquier sitio». Sorprendida, Lucía alzó la vista. «Richard», murmuró, «¿lo dices en serio? ¿Quieres decir que podemos marcharnos de aquí? Pero antes has dicho que... ¿De dónde sacaremos el dinero?» «Siempre hay formas de conseguir dinero», respondió él con aire sombrío. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía con un deje de alarma. «Quiero decir», respondió su marido, «que cuando un hombre quiere a una mujer como yo te quiero a ti, es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿lo entiendes?» «Esas palabras no me halagan», replicó Lucía. «Solo me dicen que aún no confías en mí, que crees que debes comprar mi amor con...» Se interrumpió al ver que Reynor regresaba a la biblioteca. Este se acercó a la mesa auxiliar y cogió una taza de café, mientras Lucía se movía hacia el extremo del sofá. Richard cruzó la habitación con aire malhumorado, en dirección a la chimenea, y se quedó mirando los leños apagados. Bárbara, que todavía bailaba sola al son del foxtrot, miró a su primo como si quisiera invitarlo a bailar. Sin embargo, la expresión sombría de Richard la disuadió, y la joven se volvió hacia Reynor. «¿Quiere bailar, Reynor?», preguntó. «Oh, me gustaría mucho, Miss Amory», respondió el secretario. «Dentro de un momento, en cuanto le haya llevado el café a Sir Claude». Lucía se levantó del sofá. «Mr. Reynor», dijo con tono solícito, «ese no es el café de Sir Claude. Ha cogido la taza equivocada». «¿Ah, sí?», preguntó Reynor. «Lo siento». Lucía cogió otra taza de la mesa auxiliar y se la entregó a Reynor. Intercambiaron las tazas. «Este es el café de Sir Claude». Lucía esbozó una sonrisa enigmática. Dejó la taza que le había dado Reynor en la mesa y regresó al sofá. El secretario se volvió de espaldas a Lucía y enfiló hacia la puerta del estudio, sujetando con cuidado la taza de café. Pero Bárbara le cerró el paso. «Venga a bailar conmigo, Reynor», rogó con la más encantadora de las sonrisas. «Podría obligar al doctor Carelli, pero es evidente que se muere por bailar con Lucía». Mientras Reynor titubeaba indeciso, Richard Amory se acercó a ellos. «Hágale caso, Reynor», aconsejó. «Todo el mundo lo hace, tarde o temprano. Deme la taza. Yo se la llevaré a mi padre». Reynor le entregó la taza. Richard se volvió, hizo una breve pausa y luego se dirigió al estudio de su padre. Tras dar la vuelta al disco del gramófono, Bárbara y Edward bailaron lentamente un vals. El doctor Carelli los observó con una sonrisa indulgente y se acercó a Lucía, que seguía sentada en un extremo del sofá, con expresión de abatimiento. «Miss Amory fue muy amable al invitarme a cenar», dijo. Lucía alzó la vista. Por unos instantes guardó silencio y dijo: «Es una mujer muy cortés». «Y la casa es muy bonita», prosiguió Carelli, situándose tras el sofá. «Debería enseñármela. Me interesa mucho la arquitectura doméstica de la época». Mientras Carelli hablaba, Richard Amory regresó del estudio. Haciendo caso omiso de su esposa y el médico, se dirigió hacia la caja de medicamentos y comenzó a ordenar su contenido. «Miss Amory tiene mucha más información que yo sobre la casa», respondió Lucía al doctor Carelli. «Yo no sé mucho de arquitectura». Tras echar un vistazo alrededor,
como para asegurarse de que Richard Amory estaba ocupado con la caja de medicamentos, que Edward Raynor y Bárbara seguían bailando en un extremo de la habitación y que Caroline Amory parecía dormida, Carelli rodeó el sofá y se sentó junto a Lucía. —¿Ha hecho lo que le he pedido? —preguntó en voz baja y apremiante. Lucía respondió con voz aún más baja, casi inaudible y cargada de desesperación. —Es que no tiene compasión. —¿Ha hecho todo lo que le he pedido? —insistió Carelli. Yo, comenzó ella, pero su voz se quebró. La joven se levantó con brusquedad y caminó rápidamente hacia la puerta que conducía al pasillo. Al girar el pomo, descubrió que estaba cerrada. —No sé qué pasa con la puerta —exclamó volviéndose hacia los demás—. No puedo abrir. —¿Qué ocurre, cariño? —preguntó Bárbara, que seguía bailando con Raynor. —No puedo abrir la puerta. Bárbara y Raynor se acercaron a la puerta. Richard Amory apagó el gramófono y se unió a ellos. Los cuatro intentaron infructuosamente abrirla, observados por Miss Amory, que estaba despierta aunque seguía sentada, y el doctor Carelli, que se encontraba junto a una estantería. Sir Claude salió de su estudio sin que nadie reparara en su presencia. Con expresión sombría y decidida, se detuvo a mirar el grupo reunido junto a la puerta. —¡Qué extraño! —exclamó Raynor, renunciando a sus esfuerzos por abrir la puerta y volviéndose hacia los demás. —Parece atascada. —No —dijo Sir Claude desde el otro extremo de la biblioteca, sobresaltándolos a todos—. No está atascada. Está cerrada con llave por fuera. Su hermana se levantó y fue hacia él. Iba a hablar, pero Sir Claude la detuvo. —Yo di órdenes de que la cerraran, Caroline —dijo. Con todos los ojos fijos en él, Sir Claude se dirigió a la mesa auxiliar, cogió un terrón de azúcar del azucarero y lo echó en su taza. —Tengo algo que deciros —anunció. —Richard, ¿serías tan amable de llamar a Treadwell? Su hijo pareció a punto de protestar. Sin embargo, fue hasta la chimenea y apretó un timbre situado en la pared. —Sugiero que os sentéis —dijo Sir Claude señalando las sillas. Carelli arqueó las cejas y cruzó la estancia para sentarse en el banco. Edward Raynor y Lucía tomaron un par de sillas, mientras que Richard Amory, con expresión perpleja, prefirió quedarse de pie frente a la chimenea. Caroline y su sobrina Bárbara se acomodaron en el sofá. Cuando todos estuvieron sentados, Sir Claude puso el sillón detrás de la mesa redonda, desde donde podía ver a todos los presentes, y se sentó. La puerta del pasillo se abrió y entró Treadwell. —¿Ha llamado, Sir Claude? —preguntó el mayordomo. —Sí, Treadwell. ¿Ha telefoneado al número que le di? —Sí, señor. —¿Y la respuesta fue satisfactoria? —Perfectamente satisfactoria, señor. —¿Y ya han enviado un coche a la estación? —Sí, señor. El coche estará allí cuando llegue el tren. —Muy bien, Treadwell. ¿Puede volver a cerrar? —Sí, señor —respondió el mayordomo mientras se retiraba. —Claude —dijo Miss Amory—, ¿qué demonios se ha creído Treadwell? —Treadwell no hace más que obedecer mis órdenes, Caroline —interrumpió Sir Claude con brusquedad. —¿Y podemos preguntar cuál es el significado de todo esto? —terció Richard con frialdad. —Iba a explicarlo ahora mismo. Por favor, os ruego que me escuchéis con atención. Como ya os habréis dado cuenta, estas dos puertas —señaló las que daban al pasillo— están cerradas por fuera, y la única forma de acceder a mi estudio es pasando por esta habitación. La puerta de la galería está cerrada. Hizo un paréntesis y miró al doctor Carelli. De hecho, está cerrada con un candado inventado por mí. Un invento que mi familia conoce, pero no sabe abrir. Sir Claude prosiguió, esta vez dirigiéndose a todos. Este sitio es una ratonera. Consultó su reloj. Ahora son las 9 menos 10. Poco después de las 9 llegará el cazador de ratas. —¿El cazador de ratas? La expresión de Richard Amory reflejaba perplejidad y furia. —¿Qué cazador de ratas? —Un detective.
respondió con sequedad el célebre científico mientras sorbía su café. El anuncio de Sir Claude fue recibido con consternación. Lucía dejó escapar un gritito que provocó una mirada curiosa de su marido. Bárbara exclamó: «¡Caray!» y Edward Raynor contribuyó con un inútil: «Vaya, Sir Claude». Solo el doctor Carelli permaneció imperturbable. Sir Claude se reclinó en el sillón, con la taza en la mano derecha y el platillo en la izquierda. «Parece que he conseguido impresionaros», observó con satisfacción. Terminó su café y dejó la taza sobre la mesa con una mueca de disgusto. «Esta noche el café está muy amargo», protestó. El rostro de su hermana reflejó disgusto ante el comentario, que ella tomó como una crítica directa a su competencia como ama de casa. Fue a decir algo, pero Richard Amory se adelantó. «¿Qué detective?», preguntó a su padre. «Se llama Hércules Poirot. Es belga». «He oído hablar de él», dijo Carelli. «Es muy famoso». «¿Pero por qué?», insistió Richard. «¿Por qué has llamado a un detective?» «Buena pregunta», respondió su padre con una sonrisa maliciosa. «Esa es la cuestión. Como todos sabéis, desde hace tiempo vengo realizando investigaciones con el átomo y he descubierto un nuevo explosivo. Es tan potente que, en comparación, todo lo que se ha conseguido hasta la fecha en este campo es un juego de niños. La mayoría de vosotros sabe...» Carelli se puso en pie con rapidez. «Yo no lo sabía», dijo. «Pero el tema me interesa mucho». «¿De veras, doctor Carelli?» Sir Claude utilizó esta expresión vacía y convencional con una curiosa intencionalidad, y Carelli, avergonzado, volvió a sentarse. «Como decía», prosiguió Sir Claude, «la potencia de la amorita, como he decidido llamarla, es tal que si los explosivos convencionales permitían matar a miles de personas, ésta matará a cientos de miles». «¡Qué horrible!», exclamó Lucía, estremeciéndose. «Mi querida Lucía», replicó su suegro con una sonrisa, «la verdad nunca es horrible, solo interesante». «Pero, ¿por qué nos cuentas todo esto?», preguntó Richard. «Porque tengo razones para creer que alguien de esta casa pretende robar la fórmula de la amorita. Había pedido a Monsieur Poirot que viniera mañana a pasar el fin de semana con nosotros para que el lunes regresara a Londres con la fórmula y la entregara personalmente a un funcionario del Ministerio de Defensa». «Pero eso es absurdo, Claude. De hecho, es insultante para todos nosotros», protestó Miss Amory. «¿No sospecharás que un miembro de tu familia...» «Aún no he terminado, Caroline», interrumpió su hermano. «Y te aseguro que lo que digo no tiene nada de absurdo. Como ya he dicho, le había pedido a Poirot que viniese mañana, pero me he visto obligado a cambiar de planes y rogarle que viajase esta misma noche. He dado este paso porque...» Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, lo hizo despacio, subrayando deliberadamente cada palabra. «Porque...», repitió mientras miraba a todos que estaban pendientes de su explicación. «La fórmula, escrita en un papel corriente y guardada en un sobre largo, ha sido robada de mi estudio esta misma tarde, poco antes de la cena. Y es evidente que el autor del robo se encuentra en esta habitación». El anuncio del eminente científico desató un coro de protestas. Luego todos comenzaron a hablar al unísono. «¿Que alguien ha robado la fórmula? ¿Qué dices, Claude?», dijo Miss Amory. «De la caja fuerte. Imposible», exclamó Edward Raynor. Entre el bullicio de voces no se oyó la del doctor Carelli, que permaneció sentado, con aire muy pensativo. Sin embargo, los demás solo callaron cuando Sir Claude alzó la voz para seguir. «No tengo por costumbre falsear los hechos», aseguró el científico. «Exactamente a las 7:20 puse la fórmula en la caja de caudales. Cuando salí del estudio, entró Raynor. El secretario se ruborizó, ya fuera debido a la vergüenza o a la furia, e interrumpió. «Sir Claude, debo protestar». Sir Claude lo atajó levantando una mano. «Déjenme continuar». Raynor permaneció en el estudio, prosiguió, y seguía allí cuando el doctor Carelli apareció en la puerta.
Después de saludarlo, Raynor dejó a Carelli solo en el estudio mientras iba a decirle a Lucía que... «Un momento, ¿yo?» terció Carelli, pero una vez más, Sir Claude levantó la mano pidiendo silencio y continuó. Raynor, sin embargo, no cruzó la puerta de esta habitación, donde se encontró con mi hermano Caroline y Bárbara. Los tres permanecieron en la biblioteca y el doctor se reunió con ellos poco después. Caroline y Bárbara fueron las únicas personas que no entraron en el estudio en ningún momento. Bárbara miró a su tía y se dirigió a Sir Claude. «Me temo que tu información sobre nuestros movimientos no es del todo correcta, tío», dijo. «No puedes excluirme del grupo de sospechosos. ¿Recuerdas, tía Caroline? Me enviaste al estudio a buscar una aguja de hacer punto que habías perdido. Creías que podía estar allí». El científico hizo caso omiso de la interrupción de su sobrina y siguió. «Luego vino Richard, entró en el estudio y permaneció solo durante unos minutos». «Dios santo», dijo Richard. «Padre, no creerás que he robado tu maldita fórmula, ¿verdad?» Sir Claude miró a su hijo y respondió con voz cargada de intención. «Ese papel vale mucho dinero». «Ya veo». Richard le sostuvo la mirada. «Y yo tengo deudas. Eso sugieres, ¿no?» Sir Claude no respondió. «Como decía», prosiguió mirando a los demás, Richard permaneció en el estudio unos minutos y regresó a la biblioteca en el preciso momento en que entraba Lucía. Poco después, cuando llamaron a cenar, Lucía ya no estaba entre nosotros. La encontré en el estudio, de pie junto a la caja fuerte. «Padre», dijo Richard. Se acercó a su esposa y la rodeó los hombros con aire protector. «Estás yendo demasiado lejos». «Repito que encontré a Lucía de pie junto a la caja fuerte», continuó Sir Claude. «Parecía muy nerviosa y cuando le pregunté qué le pasaba respondió que no se encontraba bien. Le sugerí que bebiera un vaso de vino. Sin embargo, ella me aseguró que estaba mejor y se marchó con los demás. En lugar de seguir a Lucía al comedor de inmediato, me quedé en el estudio. No sé por qué, pero algo me impulsó a mirar en la caja fuerte. La abrí y descubrí que el sobre con la fórmula había desaparecido». Sobrevino un silencio. Todos parecieron tomar conciencia de la seriedad de la situación. «¿Y cómo has reunido esa información sobre nuestros movimientos, padre?», preguntó Richard. «Reflexionando, desde luego, de manera científica y metódica. En otras palabras, mediante un proceso de observación y deducción. Por lo que vi con mis propios ojos y por lo que averigüé tras interrogar a Treadwell. He notado que no incluyes entre los sospechosos a Treadwell, ni a nuestra cocinera, la señora Farrow, ni a las dos doncellas, ni a Thompson, el jardinero», observó Miss Amory con ironía. «Solo a tu familia, a tus seres más cercanos y queridos». «A mi familia y, naturalmente, a nuestro invitado», corrigió su hermano. «Sí, así es, Caroline». He podido comprobar con absoluta certeza que ni Treadwell ni ninguno de los criados entraron en el estudio en el intervalo comprendido entre el momento en que guardé la fórmula en la caja fuerte y el momento en que volví a abrirla y descubrí su desaparición. Sir Claude miró a cada uno de los presentes antes de añadir: «Espero que la situación haya quedado clara para todos. Quienquiera que haya robado la fórmula todavía la tiene encima. Tras la cena hice registrar minuciosamente el comedor. Treadwell me habría avisado si hubiera encontrado algún papel escondido allí. Y como ya sabéis, me he asegurado de que nadie pueda salir de esta habitación». Por unos instantes reinó un silencio incómodo, que rompió el doctor Carelli para preguntar con cortesía: «¿Sugiere acaso, Sir Claude, que va a registrarnos?» «No sugiero nada semejante», respondió consultando su reloj. «Ahora son las 9 menos 2 minutos. Monsieur Poirot y su acompañante, el capitán Hastings, ya deben de haber llegado a Market Cliff, donde los espera un coche. A las 9 en punto, Treadwell tiene órdenes de cortar la luz, pulsando el interruptor general del sótano. Durante 1 minuto, y solo 1 minuto, permaneceremos en la más absoluta oscuridad.
Cuando las luces vuelvan a encenderse, el asunto ya no estará en mis manos. Hércules Poirot llegará poco después y se hará cargo del caso. Sin embargo, si al abrigo de la oscuridad alguien deja la fórmula aquí, dio una palmada en la mesa, informaré a Monsieur Poirot de que he cometido un error y que no necesito sus servicios. Es una sugerencia ridícula, declaró Richard con vehemencia. Miró a los demás. Propongo que nos registren. Yo no tengo ninguna objeción. Ni yo, se apresuró a decir Edward Raynor. Richard Amory miró con malicia al doctor Carelli. El italiano sonrió y se encogió de hombros. Ni yo, desde luego, dijo. Richard miró a su tía. En fin, si es preciso, estoy de acuerdo, gruñó Miss Amory. ¿Lucía? Preguntó Richard volviéndose hacia su esposa. No, Richard, respondió ella agitada. Por favor, el plan de tu padre me parece mejor. Richard la miró en silencio, estudiando su cara y su cuerpo súbitamente tenso. ¿Y bien, Richard? Preguntó Sir Claude. Richard Amory dejó escapar un profundo suspiro. Muy bien, de acuerdo, asintió por fin. Miró a su prima Bárbara, que hizo un indiferente gesto afirmativo. Con aire cansino, Sir Claude se reclinó en el sillón y habló con voz lenta y perezosa. Todavía tengo el sabor del café en la boca, dijo con un bostezo. El reloj situado sobre la repisa comenzó a dar las 9 y todos se volvieron a mirarlo en silencio. Sir Claude giró lentamente la cabeza y miró fijamente a su hijo. Al dar la última campanada de las 9, las luces se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Se oyeron varios suspiros y algunas exclamaciones ahogadas de las mujeres. Luego, la voz de Miss Amory resonó con claridad. «Esto no me gusta nada, la verdad». «Calla, tía Caroline. Intento escuchar». Por unos segundos reinó un silencio absoluto, seguido de respiraciones agitadas y el crujido de un papel o algún material frágil al estrujarse. Después, otro instante de silencio y se oyó un sonido metálico. Luego, la rasgadura de un papel o una tela y el ruido de una arcilla al caer. De repente, Lucía gritó: «¡Sir Claude! ¡Sir Claude! No puedo soportarlo. Necesito luz, por favor. Que alguien encienda las luces». El cuarto permaneció a oscuras. Se oyó una respiración profunda y un golpe fuerte en la puerta. Lucía volvió a gritar y, a modo de respuesta, las luces de la biblioteca se encendieron. Richard estaba junto a la puerta, al parecer incapaz de decidir si debía intentar abrirla. Edward Raynor estaba de pie junto a su silla, que había caído al suelo. Lucía estaba reclinada en su asiento como a punto de desmayarse. Sir Claude seguía sentado en el sillón, inmóvil y con los ojos cerrados. Raynor señaló la mesa que estaba delante de su jefe. «Miren», exclamó el secretario, «ahí está la fórmula». Sobre la mesa había un sobre largo, como el descrito por Sir Claude. «Gracias a Dios», dijo Lucía, «gracias a Dios». Se oyó otro golpe en la puerta que se abrió lentamente. Todos los ojos permanecieron fijos en la puerta mientras Treadwell hizo pasar a un desconocido y se marchó. Los presentes miraron al recién llegado y vieron un hombrecillo de aspecto singular y elegante, de poco más de 1,60 m de estatura, que se movía con dignidad. Su cabeza tenía forma de huevo y la inclinaba ligeramente, como si fuera un terrier de expresión inquisitiva. El detective vestía un elegante traje cruzado gris oscuro. Tenía el bigote engomado, curiosamente rígido, y el cabello sospechosamente negro para sus años maduros. Tras de él entró un hombre más alto, de mediana edad y porte militar, vestido con un traje pardusco. Su cara amistosa y risueña lucía un bigote corto que recordaba las cerdas de un cepillo de dientes. «Hércules Poirot a su servicio», dijo el desconocido con una reverencia y añadió: «Y este es mi colega, el capitán Hastings, que amablemente ha aceptado acompañarme desde Londres». Richard Amory tendió su mano.
Monsieur Poirot, capitán Hastings, dijo mientras les estrechaba las manos. ¿Sir Claude? Preguntó Poirot. No, claro que no. Es demasiado joven, desde luego. ¿Acaso es usted su hijo? Pasó junto a Richard en dirección al centro de la estancia, seguido por Hastings, que señaló con amabilidad. Una habitación muy bonita. Richard tomó al detective del brazo. En efecto, soy el hijo de Sir Claude, y añadió. Lo lamento, Monsieur Poirot, pero me temo que lo hemos hecho venir inútilmente. Ya no necesitamos de sus servicios. ¿De veras? Preguntó Poirot con cortesía. Sí, lo siento mucho, prosiguió Richard. Es una pena que hayan tenido que venir desde Londres. Naturalmente, nos haremos cargo de sus honorarios y de, bueno, ya me entiende, de todos sus gastos. Lo comprendo perfectamente, repuso Poirot. Pero en este momento no me preocupan ni mis horarios ni mis gastos. ¿No? Entonces, ¿qué me preocupa, Mr. Amory? Se lo diré. Es un detalle sin importancia, desde luego, pero fue su padre quien me pidió que viniese. ¿Por qué no me dice él que me marche? Ah, por supuesto. Lo lamento, dijo Richard volviéndose hacia Sir Claude. Padre, por favor, dile a Monsieur Poirot que ya no necesitamos de sus servicios. Sir Claude no respondió ni se movió. Permaneció inmóvil en el sillón con los ojos cerrados. «Padre», dijo Richard aproximándose al sillón. Se inclinó sobre su padre y luego se volvió con expresión de alarma. «Doctor Carelli», dijo. Miss Amory se levantó con la cara blanca como un papel. Carelli se acercó a Sir Claude y le tomó el pulso. Arrugó la frente, colocó una mano sobre el pecho del científico y la mantuvo allí durante unos segundos. Luego alzó la vista, miró a Richard Amory con expresión grave y cabeceó. Poirot fue hasta el sillón y miró el cuerpo inmóvil del científico. «Sí, me temo», murmuró como para sí. «Mucho me temo que...» «¿Qué se teme, Monsieur Poirot?», preguntó Bárbara yendo a su encuentro. Poirot la miró fijamente. «Me temo que Sir Claude me ha enviado a buscar demasiado tarde, mademoiselle».